Pues bienvenidos todos a este tiempo que vamos a compartir juntos. En primer lugar, vamos a tener este tiempo de escuchar lo que el Señor tiene que decirnos a través del estudio de la palabra. ¿Sí? Y hemos empezado, la semana pasada empezamos esta serie sobre la oración, el reto, la oración, el reto. Así que vamos a seguir adelante. Tenemos por delante unas cuantas semanas, poco a poco, y vamos a ir viendo. Bien, en primer lugar, vamos a hacer un poco de repaso de lo que tratamos el martes pasado. Vamos a recordar a aquellos que estuvimos, aquellos que habéis tenido la oportunidad también de ver a través de YouTube, en nuestro canal, lo que dimos el martes pasado, y en cualquier caso volvemos a recordarlos todos un poco de lo que estuvimos hablando. Un resumen rápido del martes pasado. Cuando oramos por otros, dijimos que hay cambios importantes en la vida de uno, cuando realmente estamos intercediendo, orando por otros. Y la oración intercesora, que empezamos hablando de la oración intercesora, es el acto de orar en favor de otros. ¿Sí? ¿Sí? Es el acto de orar en favor, en beneficio de otros. Eso es oración intercesora. Así que es un concepto vital para nosotros en nuestra vida espiritual. No importa los años que hayamos conocido al Señor, si somos veteranos, nuevos, o si estamos dando los primeros pasos, hemos de entender que es un tema vital, la intercesión de la oración unos por los otros. Cristo es señalado en el Nuevo Testamento, estuvimos viendo, como el intercesor, ¿verdad? El mediador, intercesor fundamental. Es por ello que toda la oración cristiana, cuando oramos, lo hacemos en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque la oración es ofrecida a través de la persona de Cristo, que es el que está intercediendo. Eso lo tenemos claro, ¿no? ¿Quién es el que condenará? Leíamos este pasaje. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, lo ha hecho todo, el que también está sentado a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y estuvimos viendo muy rápidamente en Daniel capítulo 9, ¿os acordáis? La historia de Daniel capítulo 9, cómo él está intercediendo por su pueblo, mientras oraba por su pueblo que se había alejado de Dios, y aquella oración tenía toda una serie de elementos que hay que tener en cuenta cuando yo estoy realmente orando por otros. Y de la misma manera que ese modelo de oración, nosotros como cristianos también hemos de tener en cuenta. Hemos de venir delante de Dios en primer lugar. Venir ante Dios con ese espíritu. En primer lugar, dice, teniendo en cuenta las Escrituras. Dice que Daniel estuvo investigando, estuvo viendo qué es lo que decían las Escrituras y comparando lo que decían las Escrituras con la realidad de su pueblo, con el pecado que estaban teniendo. Ese interceder había que hacerlo con un corazón contrito, apasionado, un corazón realmente integrado en la realidad espiritual de los otros, esa empatía, pero también con un arrepentimiento y cómo él se identificaba, Daniel se identificaba con el pecado del pueblo. Pero en todo caso, el propósito de la intercesión es darle la gloria al Señor. No es tanto decir, el Señor me ha respondido, qué bueno que soy, ¿no? Que como el Señor responde mis oraciones, sino el propósito fundamental es darle toda la gloria a Dios. Así que todos los cristianos, y aquí estamos unos cuantos, y aquellos que nos sigan desde la distancia, todos los cristianos, de verdad, aquellos que hemos nacido de nuevo, somos llamados a ser intercesores. Sí, hay que metérselo aquí.
el chip. Hay que meterse. Todos somos llamados a ser intercesores, sin excepción, sin excepción. Es un mandato para todos. ¿Por qué? Porque todos los cristianos, tenemos el Espíritu Santo y que a veces no sabemos ni qué decir ni cómo decir, y sabemos que el Espíritu Santo intercede por nosotros, dice, con lamentos, con gemidos no audibles para nosotros, pero dice que Dios entiende bien lo que está en nuestro corazón cuando estamos intercediendo por otros. Bien, pues vamos a profundizar hoy un poco más en este concepto de la intercesión. Y vamos a ver un poco también la base bíblica de la intercesión, ¿vale? Así que, en primer lugar, un concepto que lo hemos de tener claro. Aquellos que hemos nacido en un ambiente de trasfondo católico, pues la idea de sacerdote enseguida nos identifica con un determinado personaje, ¿verdad? Bueno, conocemos bien que la base bíblica del sacerdocio tiene otro significado, pero vamos a hablar un poco sobre eso. La base bíblica para el ministerio de oración de intercesión del creyente del Nuevo Testamento, con el que estamos nosotros, es nuestro llamado a ser nosotros, los hijos de Dios, las hijas de Dios, sacerdotes, sacerdotisas, por decirlo, por pasarlo también al término femenino, somos sacerdotes de Dios. Y la palabra de Dios declara que nosotros somos un sacerdocio santo, dice, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Así que vamos a leer algunos de estos pasajes que nos hace esta declaración, ¿vale? Y ahí ya os pido vuestra colaboración. ¿Sí? ¿Estáis con vuestras Biblias? ¿Preparados? ¿Preparadas? Venga, esto lo tenemos que hacer de manera ágil. Vamos a leer este primer pasaje en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Sí, está bien. Pues, ¿podéis leer por aquí? ¿Quién lo tiene? ¿Por aquí ya? Y un versículo. Dice: Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Bien. Vamos ahora a otro texto que también está en 1 de Pedro, versículo 9. Capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Sí. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdote, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Bien, está diciendo muchos conceptos, pero vamos a centrarnos con el concepto del sacerdocio. Y vamos ahora a Apocalipsis. El siguiente texto en Apocalipsis, capítulo 1, Apocalipsis, capítulo 1, versículos 5 y 6. Apocalipsis, capítulo 1, versículos 5 y 6. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén.
Muy bien, amén. Bien, 3 versículos que ya nos centran en el concepto del sacerdocio. Dicen muchas cosas estos, son tremendos, de verdad, de contenido, ¿no? Pero destacamos aquí estas 4 características únicas y excepcionales del creyente. En primer lugar, nos dice que los creyentes somos sacerdotes, nos da una identidad. Sí, soy un hijo de Dios, nacido de nuevo, soy un discípulo de Jesús, también porque ando detrás de las pisadas del Maestro, soy un embajador, embajadora de Cristo porque voy anunciando las verdades del Evangelio, como hemos cantado antes, todo eso es cierto. Y como esto hay muchos otros perfiles, características de lo que somos, hijos de Dios, ¿no? Pero también nos está diciendo que somos nada menos sacerdotes. Y esta palabra, este concepto, sacerdote, implica un trabajo, una acción, ser sacerdote. La palabra en castellano, sacerdote, la palabra castellana procede del latín, sacer, que significa sagrado. Y la segunda parte, dotis, don o patrimonio. Por lo tanto, así que un sacerdote es aquel que tiene el patrimonio del trabajo sagrado. ¿Sí? Es aquel que está encargado de realizar tareas sagradas. No lo compliques. Los levitas son levitas. Somos sacerdotes. Y vamos a ver, siguiente concepto, que de las cosas que hemos leído ahora mismo en estos textos. No solamente somos sacerdotes, que nos habla de esa tarea sagrada, de servicio, sino que además hay una serie de características. Hemos leído que somos sacerdotes reales. Perdón, me doy para atrás. Me voy para atrás, voy un momentito, ahora, sí. Somos sacerdotes reales, eso nos habla de un rango, de una categoría, nos habla de un nivel superior, distinto al de los sacerdotes levitas, que decía aquí Encarna. Un sacerdote real. Como veremos, los sacerdotes en Israel procedían efectivamente de la tribu de Leví, pero ninguno fue rey, ¿verdad? Solamente... y luego lo mencionaremos un poquito más, tenemos el caso de Melquisedec, que fue, dice, rey y sacerdote, rey de Salem y sacerdote, una prefigura de Cristo y del que no hay genealogía ni relación con el orden sacerdotal de los levitas, pero que es un caso excepcional, y eso ya hablaremos. El caso es que Dios nos contempla como sacerdotes reales, pero también nos contempla como, dice, sacerdotes santos, ¿verdad? Lo hemos leído en uno de estos textos. Y la cuestión de sacerdocio santo tiene mucha relación con el pecado. Es decir, la santidad significa estar alejado del pecado, apartado, que vendría a ser el significado de santo, ¿no? Estar apartados. Somos sacerdotes reales con esta condición de santidad. Hablaremos también un poquito más adelante de esto. Y además, dice el último versículo que hemos leído, que ha leído Ángels de Apocalipsis, al final del texto dice que somos sacerdotes para Dios. Para Dios, para el Padre, para Dios Padre. Con lo cual, ese trabajo sagrado nos puede parecer a lo mejor que es para nosotros o es para el prójimo, que sí, todo eso sí, pero finalmente, fundamentalmente, somos sacerdotes para Dios. Que lo tengamos claro, porque no hay ningún mérito, nos podemos piropear entre nosotros, pero el mérito se lo tiene que llevar Dios, la gloria es para Él, ¿vale? Así que ya tenemos un poco una idea de la importancia. Somos sacerdotes. Vamos a ver cuál es ese papel
del sacerdote. Ante y entre. Sí, ante y entre. El fondo, para entender este llamado a la intercesión sacerdotal, se encuentra efectivamente en el ejemplo del sacerdocio levítico del Antiguo Testamento. La responsabilidad del sacerdote del Antiguo Testamento era estar de pie ante y entre. Vamos a ver un poco más esto. El sacerdote hebreo del Antiguo Testamento estaba de pie ante Dios para ministrar a Dios con sacrificios, con ofrendas. Los sacerdotes también estaban de pie, pero entre un Dios justo, un Dios santo y el pueblo pecador. Es esa función intermedia, de pie delante de Dios, entre Dios y el hombre. Esa función que tenía que pasar a través de la sangre de los sacrificios que simbolizaban o eran preanuncio de Cristo. Los sacerdotes no solo debían reunir toda una serie de requisitos, que no vamos a leer ahora, que eso aparece en los libros de Levítico, de Deuteronomio, hay toda una serie de desempeños de esa función. Pero no solamente era eso, es que además los sacerdotes tenían una función y un privilegio de explicar la ley a la gente, al pueblo. Eran aquellos que iban explicando el sentido de lo que Dios había dado a través de las leyes y a través de Moisés, por supuesto. Por lo tanto, tenían un papel muy importante de colaboración, por decirlo así, en los juicios, especialmente en la época de los jueces, de ayudar a juzgar al pueblo de Israel. Pero vamos a ver, eso es una síntesis, muy síntesis de la función de los sacerdotes del Antiguo Testamento, pero vamos a ver eso que tiene que ver con nosotros, que no pertenecemos a ese pacto antiguo, sino al pacto nuevo de Cristo. Vamos a Hebreos, capítulo 7. Vamos a tener una lectura un poquito más larga. Hebreos, capítulo 7, versículos del 11 al 19. Y aquí voy a pedir que, si podéis leer entre 2 versículos cada uno. ¿Dónde está esto? ¿Por aquí o por detrás? No sé, a Joan y luego lo pasáis así. 2 cada uno. 2 cada uno. Hebreos capítulo 7, versículos del 11 al 19. Veremos cómo explica, lo hemos de leer tranquilamente, explica la diferencia del ministerio de los sacerdotes, o del sacerdocio del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. ¿Vale? Por eso hemos de seguir. Hebreos, espérate un momentito, que se está buscando. Hebreos capítulo 7, versículos del 11 al 19. ¿Lo tenéis por ahí? ¿Sí? Muy bien. Sí. Vale. No, perdona. Empezamos por ahí. Era para que lo tengas. Más que nada porque tiene el micro. ¿Y qué tiene el micro? Tiene el poder. Sí, pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Aquí ya empieza a hablar en este pasaje de Melquisedec, ¿vale? Sigue. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. ¿Vale? Ha cambiado el sacerdocio del Antiguo Testamento porque ya la ley ya ha tenido su cumplimiento en Cristo y ahora estamos en una nueva etapa. Y está explicando esto el autor de Hebreos. 13. Versículo 13. Jesús, a qui es refereix aquelles paraules de l'Escriptura, era d'una alta tribu
i cap dels seus membres no ha servit mai a l'altar. És sabut, efectivament, que nostre Senyor ha sortit de la tribu de Judà, a la qual Moisès no atribuí cap funció sacerdotal. El 15 y el 16. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Porque ahora lo veremos, porque Melquisedec no conocemos ni genealogía de sus predecesores ni posteriores, y luego dice, está hablando de que acerca de la descendencia, dice, sino según el poder de una vida indestructible, como es la de Cristo. 17. Pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. O sea, ya queda eliminado ese mandamiento del sacerdocio anterior, porque ya es ineficaz, porque ahora está el sacerdocio de Cristo que intercede por nosotros. Versículo 19. Pues la ley de Moisés no perfecciona nada, y en su lugar tenemos una esperanza mejor, por la cual nos acercamos a Dios. Muy bien. Oye, ¿qué versión es esa? Que está muy bien. Ah, vale, es la versión de su mamá. Vale, muy bien. No, lo digo porque precisa el tema de que habla de que Moisés, ¿verdad? Sí. ¿Puedes leerlo otra vez, por favor, Gabriela? Okay. Era el 19, ¿cierto? Sí. Pues la ley de Moisés no perfeccionó nada, y en su lugar tenemos una esperanza mejor, por la cual nos acercamos a Dios. Perfecto. Bueno, pues este versículo creo que lo aclara muchísimo, ¿verdad? Bien, entonces hay una diferencia entre el sacerdocio del Antiguo Testamento y el del Nuevo. En el sacerdocio del Antiguo Testamento, ese sacerdocio levítico era transmitido de generación en generación, ¿verdad? A través de los descendientes de la tribu de Leví. El sacerdocio de Melquisedec, entre comillas, mencionado en este pasaje, es el nuevo orden de sacerdocio espiritual, a diferencia del físico, y de quienes el Señor Jesús es el sumo sacerdote. Sabéis que en las instrucciones que Dios dio al pueblo de Israel estaban los sacerdotes y luego estaba el sumo sacerdote, que era aquel que podía entrar al lugar santísimo una vez al año y tenía otras prerrogativas. Pues bien, Jesucristo es el sumo sacerdote. Es aquel que está sentado a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Y nosotros seguimos la orden, por decirlo de alguna manera, más o menos, que lo podamos entender, seguimos la orden o estamos en esta, digamos, en esta línea de transmisión. Jesucristo ahora es el sumo sacerdote, el que no tiene principio ni fin. Jesucristo, el alfa y omega, y Él es el intercesor, y nosotros estamos siendo sus hijos, sus herederos, entre otras muchas cosas, ¿no? Vamos, un paréntesis para nos suena esta palabra o este nombre, Melquisedec. Melquisedec solamente lo encontramos en Génesis, muy poquitos versículos. Aparece y desaparece prácticamente. Es nombrado como rey de Salem y sacerdote. Está el texto en Génesis capítulo 14, lo vamos a leer solamente. Génesis capítulo 14, versículos del 18 al 20. No recibió su sacerdocio por herencia,
como serían todos aquellos que descendían de Aarón, no tuvo predecesores ni sucesores en ese cargo. Aparece brevemente en escena después de que Abraham ha podido liberar a su sobrino, a Lot, y de pronto aparece Melquisedec y bendice a Abraham. Y leemos estos versículos. ¿Quién los tenéis por ahí? ¿El micro dónde está? 14, capítulo 14, versículos del 18 al 20. De Génesis. Génesis. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dijo a Abraham a los diezmos de todo. Sí. Hasta el 20. Ya la leí. Ya está. Vale. Sí. Bien, solamente hacemos un paréntesis para colocar a Melquisedec en la historia bíblica. Así que, en realidad, Melquisedec prefiguró todo un símbolo real, nunca mejor dicho, de Jesucristo, el que es, como dice el capítulo 7 de Hebreos, versículo 17, no lo busquéis, dice que sacerdote para siempre a la manera o del orden de según Melquisedec. Dice, pues se da testimonio de él, le dice, hemos leído, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, es decir, sin genealogía anterior. Ahora Jesús está, por decirlo de una manera que lo podamos entender nosotros, está de pie ante el Padre y está entre el Dios Santo y el hombre pecador. Así como aquellos sacerdotes del Antiguo Testamento estaban, nosotros podemos descansar en esta realidad de que Jesucristo está de pie, está ante y entre. Leemos capítulo de Hebreos, capítulo 7, no nos movemos de Hebreos, capítulo 7. Quizá en otra serie deberíamos de meternos en el libro de Hebreos, que es muy interesante, hay muchas cosas aquí, libro de Hebreos. Pero ahora vamos a Hebreos capítulo 7, versículos 22 al 25. Vemos parte de esa función de Jesús. Jesús, la obra de Jesús como intercedor. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Claro, tenía que ser, morían, luego había otro sacerdote y tenían que ser muchos. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Está claro? ¿Más claro? Está la palabra de Dios, lo dice clarísimo. Aquellos sacerdotes tenían que ofrecer sacrificios año tras año, morían unos, les sucedían otros, pero con Jesús no. Él intercede permanentemente por nosotros. Esa es la base, porque debido a la obra de Cristo, debido a su sangre, tú y yo nos podemos acercar sin ningún temor, porque como somos sacerdotes, como el Señor nos reconoce como tales y tenemos ese sumo sacerdote, que es Jesucristo, podemos acercarnos sin ningún temor y con total confianza al trono de la gracia. Hebreos capítulo 4, ahora damos un salto hacia atrás. Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16.
No lo tenéis muy lejos, está en la otra página. Hebreos capítulo 4, versículos del 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. El 15 también y el 16. Entre tanto que se dice, si No. Versículo 15 del mismo capítulo. 4:15. ¿Sí? porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y aquí viene la invitación. Gracias a esto, ¿qué ocurre? ¿Qué podemos hacer? Versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén, así es. Así que sin ningún temor ya sabemos que tenemos un intercesor, un intermediario continuo, permanente, que dice, aquí dice que se hizo, sino que uno fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Los sacerdotes del Antiguo Testamento, el sumo sacerdote, eran hombres con pecado, como lo somos nosotros, y hemos sido rescatados. Pero Jesucristo, sin pecado, intercediendo continuamente. Así que Jesús fue un intercesor mientras Él estaba aquí en la tierra. Jesús oró, lo podemos leer en los Evangelios, oró por aquellos que estaban enfermos, oró por aquellos que estaban poseídos por demonios, Él oró por sus discípulos e incluso oró por ti y por mí cuando en el capítulo 17 de Juan leemos cómo Él intercedió en sus oraciones, no solamente por sus discípulos, sino por aquellos que creerían por medio de Él. Juan capítulo 17, no hace falta que lo busquéis, dice, mas no ruego, en la oración de Jesús, no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Esto está en el Evangelio de Juan capítulo 17, versículos 20 y 23. Juan 17, versículos 20 y 23. Así que Jesús continuó su ministerio de intercesión después de su muerte y de su resurrección cuando Él volvió al cielo. Y Él sirve ahora como intercesor desde el cielo. Pues bien, nosotros como intercesores continuamos con esta función sacerdotal no del Antiguo Testamento, sino siguiendo el modelo del Nuevo Testamento. Y nosotros estamos también de pie delante de Dios y entre Dios y aquellos que nos rodean. Eso es la intercesión. Gracias a que Jesucristo está intercediendo, nosotros ahora podemos también, de una manera real, solemne, verdadera, ser esos sacerdotes que de una manera eficaz estamos delante, de pie, delante de Dios. De pie, el concepto de pie, puedes estar arrodillado, puedes estar estirado, no importa cómo, ¿no? Pero estamos delante del Señor, orando e intercediendo por otras personas.
y es muy importante en ese proceso entrar en este papel de intimidad precisamente con nuestro Dios. Así que vamos a ver unos últimos aspectos de la intercesión. Tenemos, a ver, esto, no, me he equivocado, perdón. Esto, aquí, intimidad con Dios. En Números, el libro de Números, también del Antiguo Testamento, capítulo 14, encontramos uno de los mayores relatos de oración de intercesión. En la Biblia hay muchos momentos en los que diferentes siervos de Dios se dirigen a Dios y interceden por el pueblo. Y en el libro de Números, capítulo 14, versículos del 1 al 19, encontramos uno de estos relatos, y en este caso vemos a Moisés, que estuvo de pie entre Dios y el hombre pecador, porque había desarrollado una intimidad especial con Dios. Moisés había desarrollado esa relación. En Números leemos aquí, ¿os parece bien que lo leamos? Es un poquito largo, pero son 19 versículos, ¿sí? ¿Sí? Pues vale, ¿dónde está? Por ahí empieza. Vamos a leer dos versículos cada uno, de manera ágil, por favor, de manera rápida. Llavors, tota la congregació va alçar la veu cridant i el poble es va passar tota la nit plorant. I els fills d'Israel es van posar a murmurar contra Moisès i Aarón. I tota la congregació els deia: tant de bo que haguéssim mort a la terra d'Egipte o que moríssim ara en aquest desert. Paso cap aquí. Gracias. Sí. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Bueno, antes de seguir, ¿sabéis un poquito por dónde va la historia? Se han enviado los espías a la tierra prometida, han regresado y entonces encuentran que hay 10 espías de estos que han mirado esa tierra prometida, han venido llenos de temor, generan incertidumbre, miedo en la gente, en el pueblo, y empiezan a haber reacciones. Esta es un poquito la historia. Vale, seguimos adelante. El 5. Ah, el 5, vale. ¿Qué dice que hace Moisés y Aarón? Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Un detalle. Dice que Moisés y Aarón se postraron ante la multitud. Sí. Y vemos luego, vamos a ver cómo Moisés habla con Dios. Y es esa un poco la imagen gráfica, ¿no? de estar entre Dios y los hombres, intercediendo. ¿Vale? Sigue, por favor, Ángels. Y Josué, hijo de Nun. Josué. Hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que era de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Luego sí, claro, porque ellos, precisamente Josué, pasarlo por aquí mismo, Josué y Caleb fueron los dos que dijeron, no, si es posible, si Dios nos ha prometido que esta es nuestra tierra, esto será para nosotros, no importa lo gigantes que encontremos y tal. Y entonces por eso se desgarran, no enfadaron, no, estaban doloridos, y es esta expresión de desgarrarse las vestiduras. Bueno, seguimos adelante. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra
y nos la y nos las entregará. Tierra que fluye leche y miel. 9. Por 9. tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Fijaos, como ellos no es que eran unos chulos ni valentorrones, Josué y Caleb, pero ellos estaban bien seguros en las promesas de Dios. Y cómo la reacción de la gente, curioso, ¿no? Cómo se pone en contra a pesar de la seguridad de Josué y Caleb. Sí. Y el Señor dijo a Moisés: ¿Hasta cuándo va a seguir menospreciándome este pueblo? ¿Hasta cuándo va a seguir dudando de mí, a pesar de los milagros que he hecho entre ellos? Les voy a enviar una epidemia mortal que les impida tomar posesión de esa tierra. Pero de ti haré un pueblo más grande y más fuerte que ellos. Uh-huh. ¿Qué versículo llevamos ahí? Hasta el 13. El 13. Sí. 12. Pero leyó 12 y 13. Ajá. Toca el 14. ¿No? No, toca el 13. Toca el 13. Pues igual, leerlo. Leer. Bueno, porque en la versión en catalán hay otra numeración, ¿eh? Sí. Vale. Pero Moisés respondió al Señor: Tú con tu poder sacaste de Egipto a este pueblo. Cuando los egipcios sean lo que vas a hacer. ¿Ya? Hasta él. Pero falta. Es que no lo tengo yo adelante. El 13. Ahora viene el 14. Vale, ahora el 14. Ahora el 14. ¿Estamos de acuerdo? Asamblea, ¿estamos de acuerdo? El 14. Se lo contarán a los habitantes del país de Canaán. Ellos también han oído decir que tú, Señor, estás en medio de este pueblo, que te dejas ver cara a cara y tu nube está sobre ellos, y que de días vas delante de ellos y una columna de nubes, de noche una columna de fuego. Uh-huh. Pásalo. Y leyendo 15. 15. Y que has hecho morir a este pueblo como un solo hombre, y las gentes que hubieren oído tu fama hablarán diciendo: por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Ahora pues, yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo. Sí, termina. Aquí ya la oración está reconociendo el poder de Dios, la misericordia de Dios, y finalmente acaba pues pidiendo perdón. Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdonas la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Bien, hace un relato de cómo Dios ha protegido al pueblo y cómo vemos como de una manera intensa Moisés intercede por el pueblo, apela a la misericordia, a la gracia de Dios, pero también pide el perdón. ¿Por qué Moisés podía dirigirse a Dios? Bueno, por muchas razones, ¿no? Por quién era, ¿no? Por quién fue llamado precisamente para ser el líder que sacara al pueblo de Egipto, de esa esclavitud. Pero hay un dato importante
en la vida de Moisés. Y leo en el capítulo 12, versículo 8, leo yo. Cara a cara hablaré con él, decía Dios, refiriéndose a Moisés. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia del Señor. Porque había una amistad, una intimidad especial que tenía Moisés, y con toda libertad que tenía con Dios Moisés, y podía en esa intimidad hablarle de esa manera tan directa y tan apasionada, ¿no? No podemos entrar quizá ni entender en cómo funciona la gracia y la misericordia de Dios. Nos cuesta mucho entender eso. Pero lo que sí sabemos es que es importante que nuestra relación con Dios sea una relación lo más íntima, sincera, transparente, porque a Él no le podemos engañar. Y si queremos realmente ser sus intercesores, tenemos que mantener esa comunión y esa relación con Él. Nosotros estamos de pie ante el Señor para ofrecer, dice, sacrificios de alabanza. Lo hemos leído. Sacrificios de alabanza. En 1 de Pedro lo hemos leído, ¿verdad? Somos llamados a ofrecer sacrificios de alabanza, nada de sacrificios cruentos ni de otro tipo, pero también para ofrecer nuestra propia vida al servicio de Dios y que podamos ser agradables delante de su presencia. Dice Romanos capítulo 12, versículo 1, hermanos, leo yo, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que os presentéis. ¿Lo leemos todos juntos? ¿Lo leemos? Repito, empezamos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. Es sobre la base de esta relación íntima con Dios que nosotros podemos permanecer en pie, gracias a ese sacrificio de Cristo, en pie entre Él y otros, intercediendo por las vidas de los demás. Sirviendo como esos abogados, bueno, aquí tenemos un abogado, como un abogado que intercede por aquellas personas, por sus clientes, que en este caso nadie acude a nosotros. Bueno, sí, hay muchas personas que acuden a nosotros. Oye, por favor, ora por... Siempre suelen pedir por salud, ¿no? Normalmente por salud. Pero nuestras oraciones de intercesión no tienen límites. No hay ninguna limitación de distancia. Nuestras oraciones pueden penetrar en cada hogar, pueden en nuestros barrios, en nuestras ciudades. Podemos estar intercediendo incluso por países lejanos donde ocurren muchas historias. Tiene un poder tremendo la intercesión. Tú puedes afectar el destino, tú y yo podemos afectar el destino de las vidas de muchas almas, intercediendo por ellas. Incluso podemos ser esos instrumentos para que otras personas lleguen a conocer a Dios y sean salvas. Y no solamente por cuestiones materiales, sino también sobre cambios y transformaciones espirituales. Podemos juntos y de una manera individual extender el reino de Dios gracias a la intercesión. Es muy importante la intercesión. Hemos visto cómo Pedro usa dos palabras, ¿verdad? Hay dos de las palabras que Pedro, cuando hemos leído al principio, de este ministerio sacerdotal, dos de esas palabras era santo y real. Y efectivamente, se exige santidad para estar de pie delante del Señor. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 14, buscad la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Nosotros solo podemos hacerlo basándonos en la justicia de Cristo, lo que Cristo ha hecho,
no en nuestra propia rectitud. Yo puedo interceder por tu familia, tú puedes interceder por mis situaciones personales, pero lo podemos hacer, para hacerlo hay que hacerlo en santidad. Es decir, cuanto más alejado estemos del pecado, eso más va a agradar a Dios. Y más cerca podemos estar en intimidad con el Señor. Pero además, decía Pedro, real sacerdocio. Y la realeza nos habla también de autoridad. Una autoridad conferida, no que es tuya ni mía, sino que está conferida de parte de Dios. Y eso nos da acceso legítimo, nos da el PIN, la clave para estar en la presencia de Dios. Porque nos declara también sacerdocio real. Así que la intercesión, queridos, es importante debido al énfasis que Jesús colocó sobre ella en su propio ministerio. Y su importancia nos revela que en el registro bíblico, que está lleno de historias de hombres y mujeres que experimentaron resultados poderosos, fue gracias a la obra de la intercesión eficaz. Así que trabajemos eso, queridos. Trabajemos la intercesión en nuestra vida personal y en nuestra vida comunitaria, como iglesia. Tú puedes entrar en el mundo espiritual allá donde tú te encuentres. Tú puedes entrar y no solamente en la intimidad con el Señor, sino llevándole todos los temas que estén en tu corazón, pensando en favor y en beneficio de los demás. Seamos, pues, y esta es mi invitación, queridos hermanos y hermanas, seamos los intercesores que Dios quiere que seamos y que Dios desea de nosotros. Así que trabajemos de verdad. Como decía al principio, la idea del sacerdote, o la palabra en castellano, por lo menos, de sacerdote, tiene que ver con trabajo. Trabajo en las cosas sagradas. Y un trabajo importante es el trabajo de la intercesión. Pues que el Señor nos ayude a andar en eso, y seguiremos hablando en los próximos días de otros aspectos de la oración que también son muy importantes. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?